Sí viene la tableta, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ya somos 33. De entrada, muchas gracias por su comprensión. Lo que pasa es que me pusieron de momento esa cita y no, o sea, por las distancias y los recorridos dije, no me va a dar tiempo de llegar y para estar corriendo, mejor así. La clase es, básicamente lo que vamos a revisar es la solución del ejercicio de la actividad 3 y esta actividad se deja con el propósito de ver la noción intuitiva del límite. Ah, no está abierta mi cámara, ¿verdad? Ahorita déjenme abro mi cámara. Ok, ahí estoy. Entonces, la idea es en esta actividad es revisar uno de los conceptos más importantes en el curso, pero además también a la par es uno de los conceptos más difíciles en, en este, en la, en este, yo diría en general para todos los cursos de cálculo, es el concepto clave después del de función, porque todo lo que hacemos en el trabajo en cálculo es siempre trabajamos con funciones. Y el siguiente concepto relevante es el del límite. Y porque este concepto es la base de la derivada. Entonces, por eso es importante entender este concepto. Hay una definición formal y esta que vamos a ver, la definición intuitiva. Yo voy a aprovechar solamente la intuitiva, no voy a poner la definición formal, porque el propósito ahorita es de que tengan esta idea básica del límite y cómo posteriormente esa noción básica lo vamos a aplicar en funciones para establecer un límite en particular que es el de la derivada de una función y con eso esta noción del límite y el uso de su aplicación en las derivadas, ¿cómo podemos emplearlo en el análisis económico? Que básicamente va a ser para un análisis que prácticamente desde que empieza uno la carrera hasta que termina, trabaja uno con una definición, vamos a decir, si bien no es la gran definición, es una definición que encontramos regularmente en todos los libros de economía, ¿no? Que se refiere que esta disciplina trabaja con bueno, que se dejó para hoy, era calcular valores de una función. Entonces, a partir de los valores de una función, que eso ya los conocíamos, esto es, establecemos valores en el dominio. En este caso, aquí tengo las tabulaciones y sus respuestas. Entonces, diría, bueno, yo definí dados para X, el valor 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 millones, y podría continuar este número de valores y utilizando la función que le tenía asignada, que en este caso, ay, perdón, que en este caso era la función f de x igual a 1 sobre x, entonces yo lo que hacía era, tomo el valor de la función, lo cambio en el argumento de la función, esto es, lo modifico aquí y obtengo respectivamente para cada uno de estos valores de x
sus respectivos valores en Y. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos interesa para estudiar la noción intuitiva del límite es observar dos cosas. Sucede que los números que se están estableciendo aquí en esta primera tabulación, y para todas las tabulaciones no son números arbitrarios, tienen un propósito de mostrar algo. ¿Sí? Entonces, lo que el ejercicio propone en la primera tablita es observar qué es lo que pasa cuando yo en una función de este tipo 1/x doy valores cada vez más y más y más alejados de la recta real. Esto es, si yo defino la recta real aquí así, sí se ve la recta real, ¿no? Y a partir de 0, yo doy valores a la derecha, ¿sí? Esto es primero 1, me alejo más, 10, me alejo más, 100, me alejo más, 1000 y así. Lo que estoy haciendo es que me estoy alejando del origen hacia la derecha, ¿sí? Entonces, yo empiezo a observar cómo se comporta la función 1/x. Mi función es esta que está acá arriba, ¿no? Entonces, empiezo a observar que conforme yo me voy alejando en los valores de x, los valores de la función, esto es el contradominio, ¿sí? Cada vez es más y más y más pequeño, ¿sí? Esto es, empieza en 1, después pasa a 0.1, después a 0.01, posteriormente 0.001 y así sucesivamente. Entonces estoy observando que a medida que el valor de x es cada vez mayor, el valor de la función o el contradominio es cada vez más y más y más pequeño, ¿sí? ¿Llegará un momento en que ese cociente sea 0? No, nunca sería 0. Por muy grande que fuera el valor de x, siempre sería punto, una sucesión de ceros, y por allá hasta el final aparecería un valor numérico distinto de 0. ¿Sí? Entonces, la situación, permítame, aquí hay un mensaje. Sí, Merly, dime. A ver, ahorita a ver si... Pero no entendemos qué. Profe, perdón Ah, que de lo la actividad interrumpa. 5 y de la actividad 4. Sí. Permítame, ya. Es que como no todo, o sea, la clase tiene que ser de 1 hora, ¿les parece si vemos las dudas al final? Esto es muy, muy rápido. E incluso algunos de los que me estuvieron preguntando ahora para unas de las actividades, les dije que me recordaran porque vamos a, algunas de las cosas que salieron de las soluciones de las actividades, les decía, lo podemos reforzar en la clase, ¿no? Pero ahorita centrémonos en esto y quienes tengan, entiendo que me dicen que tienen una actividad posterior de una conferencia, al parecer, y los que tengan posibilidades de entrar posteriormente a la conferencia, si quieren, vemos ya dudas específicas. ¿De acuerdo? Bueno, supongo, hubo otro. Profe, gracias. Ok, bueno, ahorita entonces atiendo eso. Bueno, entonces les decía, aquí el punto es observar esas dos situaciones. Yo me estoy alejando en el eje de las X hacia la derecha, ¿sí? Yo estoy tomando de aquí valores de aquí hacia allá. Esto es cada vez más y más grandes en el dominio y los valores en la función son cada vez más y más y más pequeños. Entonces, si bien por mucho que el valor de X fuera muy, muy grande, ¿sí? Esto es, podremos poner 100 millones, 200 millones, 1000 millones, de todas maneras, el valor de la función, al hacer el cociente, tendríamos punto, una sucesión de ceros, y por allá, perdido al final, aparecería un valor diferente de cero. Entonces, esa es la idea de la noción del límite, ¿no? No es, hay que distinguirlo, no es el valor de la función, sino lo que vamos a nosotros a buscar aquí es una tendencia, ¿sí? Entonces, mientras que el valor del dominio tiende hacia un número muy, muy grande, y ese número muy, muy grande lo voy a simbolizar con un símbolo como un 8 acostado, ¿sí? Entonces, a medida que ese valor numérico es cada vez más
y más grande. Y lo simbolizo como un 8 acostadito. Este 8 acostadito lo voy a denominar infinito. Incluso algunos como dicen, bueno, pues este valor muy grande, lo estoy suponiendo que es un valor positivo, porque lo estoy describiendo del 0 hacia la derecha. Entonces, a medida que ese valor de X es cada vez más y más y más grande, yo empiezo a observar si existe alguna tendencia en el contradominio. ¿Cuál sería la tendencia? Que cada vez es más y más y más pequeño. Nunca va a ser 0, pero se va a aproximar tanto a 0 que puedo decir que en el límite este valor de la función sería 0. ¿Sí? Esa sería la idea de la noción intuitiva del límite. Se distingue del cálculo de valores de una función mediante una notación. ¿Cómo lo voy a distinguir? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí abajito. Voy a decir, ya no, para distinguirlo de calcular un valor de una función, esto es f de 10,000, por ejemplo, ¿sí? Ya no voy a hacer esto. Para entender que se aproxima a 0, voy a decir, o voy a utilizar una notación especial y voy a decir el límite o lim de f de x, cuando x, y le pongo la flechita que me va a indicar, se aproxima, se aproxima a un valor muy grande. Déjenme acercar un poquito para hacer más bonitos estos símbolos, para que se vean. Cuando x se aproxima a un número muy grande positivo, esto es, estoy describiendo esta situación de esta tabla, puedo decir entonces que esto es lo mismo, perdón, que esto tiende al límite de la función 1 sobre x, cuando x tiende a infinito, infinito, ¿sí? Si yo le aplico esto, quiere decir que en el límite, y véase que no estoy utilizando ahorita igualdad, en el límite tiende al valor 0, ¿sí? Véase que f de x es distinto del límite de f de x cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Eso es lo que queremos distinguir. No es lo mismo, ¿sí? Profe, ¿me puede repetir esa parte, por favor? Ujú, claro. Aquí lo que estamos haciendo es comparando dos cosas. Por un lado, en la parte superior estamos haciendo valores de una función. Dada una función que es 1 sobre x, hice una tablita con varios valores y lo que tienen en común los valores del dominio, esto es los valores de x, es que empecé con 1, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Y lo que se observa es que el valor de x es cada vez más y más y más grande. ¿De acuerdo? Por otro lado, si yo los comparo, qué es lo que está sucediendo con la función al hacer la sustitución, lo que observo es que cada vez que yo sustituyo cada valor de x en la función, el dominio, perdón, el contradominio o la imagen de la función es cada vez un valor más y más y más pequeñito. Por eso pasa de 1 a punto 1 a punto 0,1 y empezamos a ver que empieza con punto, una sucesión de unos y después el 1 y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros siguiéramos la tabulación, que calculáramos en lugar de 10,000, 100,000, 1,000,000,000 y así sucesivamente, lo que tendríamos del lado derecho al hacer la sustitución en el cociente de 1 sobre x sería punto, una sucesión de ceros y allá al final un valor distinto de 0. ¿Sí? Que podría ser en este caso, si seguimos esta pauta, un 1. Pero si ponemos otro número, podría ser otro número, pero el punto es que el que al final quedaría sería un número diferente de 0. Entonces, con estas flechas de color morado, la rosa y la morada, lo que estoy indicando es, por un lado, el comportamiento del dominio. El comportamiento del dominio es este. El dominio se está moviendo, efectivamente. Cada vez los valores de X son más y más y más grandes. Por otro lado,
voy a ponerlos en otro color, los valores del contradominio o de la imagen de la función cada vez son más y más pequeños. Entonces, en la tendencia que yo observo es que a medida que x crece, f de x decrece y se aproxima a un valor, es cada vez más próximo a cero. ¿Alguna vez la vas a tocar a cero? Nunca lo va a tocar, pero es tan pequeña la diferencia que puedo decir que a la larga tiende a aproximarse al valor cero. Pero va a ser cero jamás. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo uno entre un número muy grande, si tengo las capacidades tecnológicas para hacer el cálculo, voy a ver que voy a tener una sucesión de ceros y allá al final va a aparecer todavía un número diferente de cero. Pero con fines prácticos, yo puedo decir que la tendencia, cuando x tiende a ser muy grande, la función tiende a aproximarse al valor cero. En algún momento es cero, solamente va a ser cero en el límite. Y ahí, esa es la diferencia entre valores de una función, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, valores de una función, no es lo mismo que el límite de la misma función. Porque cuando yo calculo el valor, pues me va a dar un valor puntual como los que tengo ahí en la tablita. Pero en el límite, véase que no se establece un valor en particular, se dice un número infinitamente grande. Esto es lo que está indicando este símbolo. Este símbolo lo que está indicando es que el valor que va a tomar x es infinitamente grande. ¿Sí? Al ser infinitamente grande, si quieren lo podemos denotar aquí arriba para hacerlo más detallado, como si estuviese haciendo la sustitución, y lo pongo así entrecomillado, ¿sí? Porque no es una sustitución. En el límite, yo lo que tendría que hacer es 1 entre ese número infinitamente grande, ¿sí? Pero como este número no lo conozco, porque al poner el 8 acostado puede ser cualquier número, pero nada más lo que sé es que es positivo, y lo único que sé es que es sumamente grande. Si tú piensas un número muy grande, siempre va a haber uno más adelante. Entonces, por eso no está determinado. Esto, ¿a dónde tiende? Yo empiezo a observar el comportamiento de la tablita, yo observo que a medida que x se hace más grande, la función ¿a dónde tiende? A hacerse más pequeña. A hacerse más pequeña, esto es tiende a cero. ¿Sí? Entonces, son dos cosas distintas. Si yo estoy hablando de valores de la función, no sería cero. Tendría que primero establecer cuál es el denominador, porque el 8 con un signo más, el 8 acostado con un signo más o el infinito, pues no me dice qué número es en particular. Tengo que establecer qué número. Lo único que me indica ese símbolo más un 8 acostado es que es un número infinitamente grande. Entonces, uno entre un número infinitamente grande, en este caso, voy a decir que se aproxima o tiende a, y así estoy leyendo esa flechita, se aproxima a, tiende a cero. ¿Qué es lo que yo puedo observar de la tabulación? No puedo saber a dónde, el valor exacto, pero digo, cada vez que crezca x, el valor del f de x es más y más y más próximo a cero. ¿De acuerdo? Esa es la noción básica del límite. Ok, ¿Ahora profe. sí queda claro? Entonces podemos decir, por lo tanto, que solo es la tendencia a llegar al cero sin tocarla. Sin tocarlo, efectivamente. Y ahorita vamos a ver la representación gráfica y va a quedar, yo espero, mucho más clara. Y lo Vale, que vamos a gracias, analizar profe. es esto mismo para las otras tabulaciones. Observemos esta otra tabulación que es equivalente. Lo único que va a cambiar entre esta tabulación y esta, observen, es que aquí me estoy alejando del origen a la derecha, esto es en los positivos. Y esta tabulación que está de este lado, ahora tomo del origen y me voy a alejar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que va a significar? Que voy a empezar con -1, -10, -100, -1000, -10,000, -100,000, -1,000,000, -10,000,000 y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es, me estoy alejando en el eje de las X hacia el lado de los negativos, ¿no? Vamos a decir aquí tengo mi recta real, ¿sí? X, y aquí digo, por ejemplo, que tengo el 0, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es que me estoy alejando hacia atrás, ¿sí? En valores de X.
¿Qué es lo que va a pasar ahora con el contradominio? Sucede una cosa diferente. Los valores ahora son negativos. ¿Te salió el profe o...? ¿Se fue el profesor? Yo creo que se desconectó, ¿no? Sí, se salió el profe. Está silenciado, profesor. Perdón, lo que pasa es que se me desconectó el internet, pero ya regresó. Ajá, sí, ya. Bien, sí, porque, gracias. Sí, lo que pasa es que me sacó del internet, perdón. Estoy tratando de compartir ahorita la pantalla, que a la tableta, pero déjenme ver. Vamos, nuevamente. No aparece, ¿verdad? La pantalla. Ahora sí, ya. Ya está ahí, ¿no? ¿Sí ven Ya, la profe, pantalla? ya se ve. Perdón. Pregunto, ¿en dónde me quedé? Digo, porque no me di cuenta en qué momento me sacó. ¿Ya había graficado el eje horizontal? ¿El eje el plano cartesiano? ¿O todavía no? No, profe. Todavía no, profe. Iba empezando entonces con la descripción de esta segunda tabla. Bueno, regreso. Hasta esta tabla de acá, creo que sí todo quedó claro, ¿no? Hasta ahí me quedé, creo, y todavía me dijeron, sí, ahí sí ya se entendió. Entonces les decía, la otra tabla es básicamente, es muy parecida, pero lo único que cambia es que ahora los valores de X, esto es el dominio, toma valores de -1, -10, esto es, me estoy alejando hacia la izquierda de 0, ¿sí? Y lo que voy a analizar ahora es ese comportamiento del movimiento que hago en el eje de las X de 0 hacia la izquierda. Ahora voy a observar qué es lo que sucede con el contradominio, con la imagen. Les decía que lo que voy a hacer es parto en mi recta real del origen y ahora mi desplazamiento en el eje de las X, ¿sí? Es en este sentido. Los valores que voy a tomar en X están a la izquierda de 0. Los comparo con
con la tabla y puedo observar aquí que los valores que estoy estableciendo son valores que tienen la característica de que están cada vez más alejados del origen. Estos son valores infinitamente pequeños, ¿sí? Mientras más me aleje de cero, el valor es cada vez más y más pequeño. ¿Y qué es lo que puedo observar en el contradominio? En el contradominio yo observo una situación similar a la anterior de la otra tabla, pero ahora lo que sucede es que todos son negativos también. Sí, todos esos valores son negativos. Entonces, ahora decimos, la tendencia en el eje de las X, ¿sí? En estas tabulaciones es que me estoy alejando de cero. Estoy buscando valores infinitamente pequeños. Pero este valor infinitamente pequeño lo voy a simbolizar con el mismo, y aquí es donde importa mucho el signo, con el mismo 8 acostado, ¿sí? Pero ahora para distinguirlo del otro, que era infinitamente grande, este va a ser infinitamente pequeño, le pongo el signo. Quiero decir con esto que me estoy alejando del origen, esto es de cero, hacia la izquierda, hacia un número muy pequeño, pero no lo conozco, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo observar entonces ahora en el contradominio o en la imagen de la función? Que lo que está sucediendo es que me estoy aproximando también a cero, pero a diferencia de la otra tabla, que me aproximaba a cero, ahora me aproximo a cero, pero por el lado de los números negativos, ¿sí? Entonces, aquí también puedo decir que la tendencia, a medida que yo me aleje cada vez más del origen en X, conforme me aleje más hacia la izquierda, el valor de la función se aproxima más y más a cero. Nunca va a ser cero, salvo cuando yo diga que el límite de la función, cuando X se aproxima a un valor infinitamente pequeño, se entendería entonces que esto se aproximaría al límite aplicando en la función 1 sobre X, cuando X se hace infinitamente pequeño, diríamos que es, no me va a caber, vamos a moverlo para atrás. Esto sería tanto como si quisiera hacer la evaluación en el límite, tendría que poner 1 sobre infinito, y esto me conduciría a que esto se aproxima a cero. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se escucha? Profe. Sí, profe, ¿Sí? sí. Aquí lo importante es, déjenme ver ahí un chat. Ah, ok, gracias. Aquí lo importante a destacar es que f de menos infinito no lo puedo calcular. Lo que puedo calcular es el límite de f de x cuando x se aproxima a menos infinito. Pero no puedo calcular esto. Esto no se puede, ¿sí? Y eso es lo que hay que distinguir en este tema. Por eso el ejercicio, o mejor dicho, la actividad se titula Nociones de del límite, y lo que hago es la comparación entre valores de una función y ver esa tendencia que tiene cuando yo muevo el valor del dominio y me aproximo, ya sea en este caso, hacia un número muy grande o hacia un número muy pequeño en el eje de las X. Los dos límites se parecen un poco. Si ya los vemos así, las tabulaciones, se parecen, pero tienden hacia lugares diferentes. El valor de X, uno se mueve hacia la derecha, esto es muy grande, otro se mueve hacia la izquierda, muy pequeño, pero ambos, ¿sí? Lo más curioso es que si yo comparo el contradominio, yo observo que ambos contradominios tienden hacia el mismo valor. Esto es, tienden hacia cero. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos con las otras dos tabulaciones. Ahora comparémoslas así a primera vista, también las otras dos tabulaciones. Aquí lo que podemos observar en esas dos tabulaciones es que
se parecen también como las otras. Pero ahora, a diferencia de que X se mueva hacia valores muy, muy grandes o hacia valores infinitamente pequeños, ahora lo que estoy haciendo es que estoy aproximando a X hacia cero. Pero me estoy aproximando a X a cero en la tablita de este lado, me estoy aproximando a cero, pero por el lado de los positivos. Mientras que en esta otra tabla me estoy aproximando a cero, pero por el lado de los negativos. ¿Sí me explico? Vamos a ponerlo en términos gráficos. Lo que estoy sugiriendo es que vamos a hacer lo siguiente ahora. Si yo planteo mi recta real aquí abajo y pongo el 0, aquí, el origen, las tabulaciones que me indican, dice, empiezas en 1 y los valores son cada vez más y más y más y más próximos a 0. Nunca llegan a ser 0. Si se dan cuenta, la tabulación empieza en 1.1, este es un décimo, un centésimo, un milésimo y así sucesivamente, y es punto, una serie de ceros, un 1. Esto es, cada vez el valor de X es más y más y más pequeñito, ¿sí? Se está aproximando ¿a quién? Al 0. ¿En algún momento lo va a tocar? No. Aquí esta es la cuestión importante. Nunca lo va a tocar al valor 0, pero va a estar tan próximo a él, ¿sí? Que lo que está sucediendo es que el valor del dominio se está aproximando ahora hacia un valor en específico que sería hacia 0. Pero como yo el 0 lo tengo valores hacia la derecha de X y valores a la izquierda del 0, yo lo tengo que indicar por qué lado me estoy aproximando. Y la tabulación es clara. Empecé en 1 y me estoy aproximando por ese mismo lado a 0. Esto es, me estoy aproximando por el lado de los positivos. Y lo voy a poner como un exponente al 0, pero eso lo que me va a indicar es que me estoy acercando por este lado, nada más. O sea, me estoy acercando al número 0 por el lado de los positivos. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué es lo que observo en el contradominio? Si yo comparo el contradominio, ¿qué es lo que le está sucediendo al contradominio? El contradominio, a diferencia de lo que le pasó antes, ¿sí? En las dos tabulaciones anteriores, ahora lo que está sucediendo es que cada vez que yo me acerco más a 0 en X, el contradominio empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer más. Esto es, ahora el contradominio se aleja, ¿sí? Se hace cada vez más y más y más grande, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces ahora entre valores de una función y la noción de límite? Yo no puedo calcular f de 0, porque si dijera f de 0, sería tanto como poner 1 sobre 0. Y esto no lo vamos a aceptar en el campo de los numerales, de hecho, está negado, ¿no? La división por 0 no se acepta en los números reales. Sin embargo, aquí por eso resulta el concepto más complicado en cálculo, ¿sí? Entender esta noción que en límites, cuando yo evalúo el límite de una función, perdón, cuando yo le evalúo el límite de una función de este tipo y yo me estoy aproximando en el dominio a 0 por los positivos, lo que estoy haciendo en el caso de esta función es aplicando sobre esta función valores cada vez más y más próximos a 0. Por supuesto, en el límite yo estaría tan próximo a 0 que podría escribir esto, 1 sobre 0. Solamente en este tema de límites voy a poder escribir esto y decir que tiende a un valor, ¿sí? Si yo quisiera hacer la división entre 0, cualquier calculadora, y de hecho, pues no necesito hacer el uso de la calculadora. Cualquier calculadora va a marcar error. Pero además, de entrada, en las propiedades de los números reales, una de las propiedades es que no se puede dividir entre 0. Sin embargo, en límites, lo que vamos a decir, esta flechita me va a indicar que cuando yo trato de hacer la división de 1 sobre 0, el valor hacia el cual tiende es un valor infinitamente grande. ¿Sí?
Entonces, esa es la distinción entre valores de una función y el límite de una función. Aquí sí voy a tener la posibilidad de hacer ese tipo de cambios, ¿sí? Sí voy a poder hacer este cociente. Y si se dan cuenta, no me dice un valor en particular al cual se aproxima, solamente me dice que es un valor indeterminado, ¿sí? O infinitamente grande. Más adelante vamos a tener cuidado con este 8 acostado, porque esta indeterminación, ¿sí? No significa ya nada más con el signo que es infinitamente grande o infinitamente pequeño, ¿no? Si es más o menos. Puede suceder, y vamos a ver algunos límites distintos, en los que sucede que si hay un valor en particular hacia el cual tiende. Sin embargo, a veces, ¿sí? Es distinto el valor. Y entonces, si yo me aproximo por la izquierda o por la derecha, toma valores diferentes. Y entonces voy a utilizar el mismo 8 acostado para decir que es indeterminado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este 8 acostado. Lo podemos tener con signo o sin signo, y lo que me va a indicar es que no está determinado el valor únicamente. Tómenlo así ahorita de momento, ¿no? No lo conocemos. Salvo cuando hacemos este tipo de tabulaciones, ahí sí podemos conocer perfectamente hacia dónde tiende. Por eso le podemos poner el signo. Pero si nosotros queremos en una función y nada más nos dicen está indeterminado, tendríamos que hacer la tabulación alrededor del número hacia el cual se aproxima o se aleja para poder decir algo más a detalle del contradominio, ¿sí? Si nada más dice indeterminado, pues no lo sabemos. Ok, la misma tabulación, pero ahora con los signos negativos en el dominio. ¿Qué es lo que observamos? Ahora el comportamiento del dominio es similar. Me estoy acercando a cero, ¿sí? Me estoy aproximando a cero, pero esta aproximación que estoy haciendo hacia cero, ¿sí? Es distinta a la de la otra tabla, porque ahora, si observan, todos los signos de los valores de X son negativos. Esto es, me estoy aproximando a cero, pero por el lado de los negativos. Si lo quiero ver con la recta real, ¿sí? La recta real la pongo acá abajo, y pongo aquí, por ejemplo, el 0, lo que estoy poniendo es primero el 1 negativo, y lo que estoy acercándome es cada vez más y más hacia 0, ¿sí? Valores muy, muy próximos a 0, pero nunca tocan el valor 0, ¿sí? Entonces, a medida que yo me acerco más y más hacia 0, por este lado, ¿sí? Sin tocarlo, ¿qué es lo que sucede con el contradominio? Yo puedo observar en el contradominio que este se hace cada vez más y más y más y más pequeño, ¿sí? Aunque los números absolutos son muy grandes, pero al considerar el signo, lo que significa es que se está alejando cada vez más del origen, ¿sí? Entonces, en este caso voy a decir que tiende a ser un número infinitamente pequeño, y eso le voy a simbolizar como el infinito, al 8 acostado, pero con signo negativo. ¿De acuerdo? En términos de notación, ¿cómo sería esto? Diría, estoy calculando el límite de la función cuando yo al dominio lo estoy moviendo y lo estoy aproximando hacia un valor en particular. Este es hacia cero, pero lo estoy haciendo por el lado de los negativos, ¿sí? ¿Esto a dónde se va a aproximar? Bueno, lo que estoy haciendo es aproximando en esta función cuando X es muy, muy próximo a 0 por los negativos. ¿Esto a dónde va a tender? En el límite, podría decir que es a 0 por los negativos, ¿sí? Vamos a moverlo un poquito más atrás para que nos alcance a entrar. ¿Y eso a qué tiende? Este tiende a menos infinito. Si observamos la tabulación, ahí se puede ver. ¿De acuerdo? ¿Sí Sí, estamos de profe. acuerdo o no? Sí, profe. Sí, Ok, profe. voy a poner una raya aquí vertical para separar. Lo voy a poner por acá, para que no se vayan a confundir. Aquí lo voy a pasar más para atrás.
para distinguir las tabulaciones y los resultados de cada una de esas tabulaciones, ¿sí? Entonces, véase que los dos casos primeros tienen la característica que la función se aproxima a cero, ¿sí? A medida que x tiende a más infinito o a menos infinito, el valor de la función, esto es f de x, se aproxima a cero. Mientras que en los otros dos casos, cuando x ahora se mueve, pero se aproxima a el cero, cuando lo hago por el lado de los positivos o por la derecha, se aproxima el valor de f de x a un número muy, muy grande, ¿sí? Infinitamente grande. Y cuando yo me acerco a cero, pero ahora por el lado de los números negativos, lo que está sucediendo es que se va a alejar de cero y se va a hacer infinitamente pequeño, ¿sí? Si nosotros queremos representar gráficamente esta función, vamos a recurrir a Wolfram. Si yo quiero graficar esta función, ¿sí? Tendría esta situación. Ahí está la función representada, ¿sí? Vamos a tomarle una foto. Vamos a ponerle aquí así. Tomando una foto y la vamos a insertar acá, ¿no? Para que la podamos trabajar. Decirle una foto más. ¿Dónde está la foto? Es esta. Añadir. Entonces vamos a añadir esta foto, la vamos a poner aquí abajo. Y vamos a recortar, ¿no? Para que nada más tener la pura imagen de la. Puede ser la de arriba o la de abajo, cualquiera de las dos es exactamente la misma, ¿no? Voy a tomar la de aquí abajo. O recortar. Esta sección solamente. Y ponerla así. Y lo que voy a hacer es las voy a hacer más grande para que se note, ¿no? Incluso aquí está diciendo en qué intervalo lo está graficando, eso se lo voy a quitar ahorita, nada más para que sepan que me voy a quedar con una parte relevante de la gráfica, ¿no? Y lo voy a hacer más grande para que se note mucho, ¿sí? Entonces aquí, aunque la tabulación es muy pequeña, si se dan cuenta, está muy próximo al origen y los valores en X no son muy grandes, diría, vamos a decir, de menos 5 a 5, ¿no? Pero aquí ya podemos observar exactamente lo que yo decía con las tabulaciones o con los resultados que teníamos de las tabulaciones. Con las tabulaciones decíamos, a medida que nos alejamos en el eje de las X hacia más infinito, el valor hacia el cual se aproxima la función es a tocar casi el eje de las X. Esto es, se aproxima a cero. A medida que yo me alejo en el eje de las X hacia valores infinitamente pequeños, la función, ¿sí? Se va a ir aproximando a cero, pero ahora por los negativos. Ese es el comportamiento que tenemos en las dos primeras tablas. ¿De acuerdo? Ese sería lo que sucede con las dos primeras tablas, o la representación gráfica para las dos primeras tablas. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Mientras que cuando yo me acerco ahora a cero, por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Véase que si yo me aproximo por este lado hacia cero, ¿qué es lo que está sucediendo? Los valores de la función, ¿sí? Se están alejando cada vez más y más y más hacia arriba. Esto en la tabulación se ve acá, ¿sí? Claro, aquí tiene pocas tabulaciones, ¿no? Si le hubiéramos pedido que tabulara hasta 10,000, me aparecerían más números en la tabulación, pero la representación gráfica sería muy similar, ¿sí? Nada más tendría más numeritos en los ejes coordenados. Y por el otro lado, cuando yo me aproximo ahora por el otro lado, esto es por el lado de los negativos, me aproximo al cero, porque aquí está el cero, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando con los valores de la función? Los valores de la función se están cada vez alejando más y más y más hacia menos infinito, ¿sí? Entonces, esta sería la representación gráfica de la función que tenemos ahí arriba, f de x, ¿sí? Entonces, esta función me permite tener una idea o la primera noción, vamos a decir,
del límite de una función. Lo que yo voy a suponer es que me voy a aproximar tanto a un valor, por ejemplo, en este caso, cuando me aproximo tanto a 0, ¿sí? Que si yo lo hago por la izquierda, tiende hacia un número muy, muy grande. Si yo lo hago por la derecha, perdón, si lo hago por la derecha, tiende a un valor muy, muy grande. Si lo hago por la izquierda, esto es por los negativos, tiende hacia un valor muy, muy pequeño. Pero aquí viene lo interesante. ¿Qué pasa si lo que se pide es encontrar el límite de la función, la misma función, el límite de 1 sobre x, cuando x tiende a 0? Pero no se indica, ¿sí? Aquí a diferencia de los otros dos casos, aquí no se indica si se está aproximando por la izquierda o por la derecha. Cuando no se indica, esto es cuando no aparece el 0 con un exponente positivo o negativo, ¿sí? Como ese exponente positivo o negativo me está indicando por dónde se está aproximando, si por el lado de los positivos o por el lado de los negativos. Pero si ese 0 no tiene exponente, significa, o lo que voy a entender es que se aproxima por ambos lados a la vez. Esto es, yo me estoy aproximando por este lado y por este lado hacia 0. Si observan, ¿qué es lo que está sucediendo si me aproximo al mismo tiempo en el dominio hacia 0? Esta rama se va hacia arriba y esta rama se va hacia abajo. ¿Cuál sería la resultante ahí ahora? Con las tabulaciones que nosotros veíamos, tenemos una cierta posibilidad de distinguir que se acercaba a 0 por los positivos o por los negativos, o se alejaba hacia más infinito o hacia menos infinito. Pero en este caso, cuando yo no digo si me estoy acercando por la derecha o por la izquierda, sino que estoy diciendo al mismo tiempo me acerco por ambos lados. Entonces mi resultado, y perdón, ya estoy poniéndole igual, todavía necesito, antes del igual, aquí sigo pensando en flechitas. Ahorita voy a cambiar esa flecha por un igual, pero todavía no lo puedo hacer. Esto, ¿hacia dónde va a tender? Voy a decir, tiende a indeterminado. Y aquí es donde tiene otra vez otro uso este símbolo de infinito, ¿sí? Aquí desconozco, ¿por qué? Porque no está determinado hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál? Indeterminado mejor. ¿De acuerdo? Entonces, son los conceptos un poquito complicados, hay que ver otra vez este ejercicio así como con más detenimiento, ¿sí? Es un ejercicio bastante sencillo de tabulaciones, pero lo que esconde este ejercicio tan sencillo de tabulaciones son las nociones de límite, cuando tiende a 0, cuando me aproximo a 0 por un lado o por otro, esto es por la izquierda o por la derecha, o cuando me alejo de 0, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Los resultados en los valores de la función son distintos, ¿sí? Y ya les puedo, ahí en la tabla, esta tabla va a ser muy útil para cuando tengamos que resolver límites y tengamos cierta duda, ¿sí? Por eso estas tablitas yo les diría, guarden los resultados ahí a la mano en un formulario porque vamos a recurrir regularmente a esta tablita, ¿sí? Como son datos ya conocidos y ya tabulados y ya tenemos más o menos la idea del comportamiento de la función, van a aparecer comportamientos similares y entonces, sin necesidad de hacer tabulaciones, ¿sí? Lo que vamos a recurrir es a este esquema y entonces vamos a poder saber hacia dónde se aproxima o hacia dónde tiende el valor de la función. Entonces, esa es básicamente la idea de la noción del límite, la noción intuitiva del límite. Nosotros lo que estamos es moviendo o estableciendo movimientos en el eje de las X y estamos viendo cómo se mueve o cómo se comporta, mejor dicho, ¿sí? Ante movimientos en el eje de las X o ante movimientos en el dominio, cómo se manifiesta el contradominio o cómo se mueve la función. En este caso, la palabra es tiende a, se aproxima a, ¿quién? La función se aproxima a 0 a medida que yo me alejo en el eje de las X, o ya sea en los positivos o en los negativos. Si yo me acerco a 0 por el lado de los positivos, ahora la tendencia de la función es alejarse, ¿sí? O hacer infinitamente grande. Si yo me acerco a 0, pero ahora por el lado de los negativos,
La tendencia de la función es a alejarse del origen, pero ¿hacia dónde? Ahora hacia los signos negativos. Y por último, si yo digo, quiero evaluar el límite de la función cuando me aproximo a cero y no indico que me voy a acercar por la derecha o por la izquierda, eso va a entenderse siempre que se aproxima por ambos lados a la vez. Esto es, estoy acercando a un valor, pero por ambos lados, ¿sí? A la vez. Y entonces, en este caso, o puedo observar que las ramas de la función se separan. Una se va hacia arriba, otra se va hacia abajo. Y entonces la resultante aquí va a ser que tiende a ser un número infinitamente grande, ¿sí? Entonces, esta es la idea básica de la noción de límite. Vamos ahora, lo que sigue sería, ¿cómo hacemos? Porque cada vez que quisiéramos calcular un límite, ¿vamos a hacer tabulaciones? No, vamos a tratar de evitar las tabulaciones y para ello vamos a utilizar un conjunto de propiedades de los límites, en los que va a estar presente la idea de que distinguir entre valores de una función y el límite de una función. Eso es lo principal. Tenemos que distinguirlo uno del otro, ¿sí? Y que estos símbolos son muy importantes, ¿sí? Y sobre todo, vamos a tratar de cambiar este símbolo con las propiedades. Este símbolo de la flechita que me indica, con la flechita es más sencillo entenderlo, me indica que tiende a, se aproxima a, ¿sí? Pero cuando yo calcular límites, pues voy a seguir flechitas y lo tengo que hacer más simple, porque si no tendría que estar cada rato tabulando para seguir usando las flechitas. En vez de eso, igualdad, la igualdad también diferente al que le da. Entonces, eso yo me gustaría dejarlo aquí para las propiedades de los límites, las próximas, y entonces empecemos a ver cómo vamos a trabajar los límites utilizando ya la igualdad, para hacer más sencillo el cálculo de los límites. Pues, cualquier límite medio de tabulaciones, ¿sí? Pero está marcando que está Chale. Dicho y hecho, ya toca lo de la beca. Vámonos a las Ya nos becas. suspendió lo que Ay. queríamos. Ahora nos vemos en la otra reunión. Oiga, neta, ya vámonos para que no regrese el profe. Ya, fuga. ¿Sí ya acabó? Ya huele a gas. Cámara.